Muy bien. Bueno, pues son las 1:07. Yo creo que ya y tenemos más de 20 personas, 19 personas conectadas, seguro que se irán incorporando. Así que si os parece, vamos a empezar la apasionante charla con el profesor García Baró. Primero, Miguel, agradecerte de todo corazón el que estés con nosotros hoy. Me consta tu extraordinario trabajo como profesor, como conferenciante, como todo. Para nosotros y para mí personalmente es un honor que nos dediques este rato y además reconozco que me hace mucha ilusión porque hay muchos temas que me gustaría saber tu opinión. Otra cosa es que yo pueda llegar a entenderla, porque debo reconocer que llevo toda mi vida leyendo y estudiando, pero leer al profesor García Baró no es cualquier cosa. Como le he oído decir alguna vez, hay que sentarse solo en el estudio con un papel y una pluma y ir interpretando lo que va diciendo. Así que yo iré sacando temas, Miguel. No, bueno, ¿qué te voy a No, decir? sí, es una desdicha general porque ahora, por ejemplo, me han encargado una antigua traducción muy importante que hice, pues ponle una introducción nueva 20 años después, pero a ver si esta vez se puede entender. Y, hombre, por favor, esto es... No sé. Y además voy a contar la anécdota de cómo le conocí. En una tertulia en televisión hace muchos años, aunque me gustaría hablar de eso en segundo plano, pero bueno, según vaya saliendo, en una tertulia en televisión en segundo plano, cuando aún había tertulias, eh, intervino con el periodista Juan Manuel de Prada, Ah, y sí. te acuerdas, ¿verdad? Y dijo una frase que me impresionó terriblemente y que luego, cuando he leído sus libros y le he oído más, es un término que utiliza mucho, que es el concepto de perversidad. Y lo refirió, o yo lo interpreté, porque reconozco que tengo grabada aquella tertulia, y realmente, Miguel, me parece que no llegaste a decir nunca perversidad del lenguaje, pero yo me lo atribuí como terapeuta, no como médico, pero haciendo una extrapolación enorme a todos los terapeutas que podemos hacer un daño extremo. Luego en la vida diaria, no, igual, nuestras familias, de tal, pero con los terapeutas, que somos todos los que estamos oyéndote, pues podemos hacer un daño terrible. Hoy es viernes y he visitado unos 20 pacientes. Una frase mía del tipo, no me gusta nada este análisis, venga el lunes que lo miraré con más calma, le he fundido el fin de semana Realmente. o el año. O sea, y recuerdo aquel comentario del concepto de perversión que me gustaría profundizar un poco en él. Pero si no te parece mal, también me gustaría hacer una reflexión que naturalmente también te he leído y oído. La diferencia entre estudiar filosofía y estudiar teología. Y lo extrapolé, que dices que es un límite de difícil definición, y oí a Ratzinger diciendo que la teología se tenía que estudiar en las facultades de ciencias, por lo que tiene de investigar de la verdad. Eso me gustaría recalcarlo y ahora ya me callo. Creo que el profesor García Baró es un buscador de la verdad. Supongo que te lo han dicho muchas veces, pero en todos tus escritos y tus conferencias, el buscar cuál es la verdad, la esencia misma de las cosas, me ha llamado la atención. Cuando quieras, Miguel. Muy bien. No sé, quizá es muy conveniente que vuestras preguntas ordenen también por cuál de todos los temas posibles comenzar, ¿no? Algunas de estas cosas que has tocado ahora pueden servirme de un poco de trampolín. Ya los antiguos pensaban, en Grecia se pensaba, que las palabras son lo que más mata y lo que más cura. No solo había un dios para eso, que era el dios Apolo, sino que precisamente la filosofía se entendía en buena medida como medicina de palabras. Por ejemplo, en Epicuro, si una frase no cura algo, no es una frase filosófica. Pero también, no solo en Epicuro, era
una tendencia que muy contraria a ciertas cosas que se hicieron, por ejemplo, mucho después, en el siglo XVII, pues Spinoza, y muchos hemos sido más bien partidarios de eso, pues pensaba que claro, que no hay, por ejemplo, lo que hoy llamamos delitos de opinión, pero evidentemente si no consideramos entre los delitos de odio ciertas opiniones, estamos perdidos, ¿no? Es decir, que es cierto que con la palabra se puede hacer un daño enorme y también quizá ejercer una curación. A mí me parece que es un poco quizá ingenuo el método que utiliza Frankl, pero que a la larga ciertamente también la curación debe incluir el pensamiento, pero vehiculado por palabras reales y seguramente por relaciones inmediatas, como las que comentábamos antes, que es difícil mantener a través de pantalla, porque en definitiva, cuando se habla, hay la gran ventaja de que las preguntas siempre son más agudas y llegan más lejos que las respuestas. Entonces, en cualquier diálogo sincero que pueda ser a la vez, en cierto modo psicoanalítico, en cierto modo filosófico y en cierto modo simplemente terapéutico, de acogida de víctimas o de acogida de duelos, el poder escuchar las preguntas realmente y dejar que toda su fuerza influya sobre nosotros es absolutamente decisivo. Ofrecer respuestas que vienen a preguntas que no se han pronunciado no tiene realmente sentido. Que ese es un tema muy delicado que por sí mismo puede llevar a muchísimas reflexiones. Yo iba a empezar por algo un poquito diferente, pero que creo que puede ser también a lo mejor útil. Y por favor, en cualquier momento me hacéis preguntas, no es interrumpir, es al contrario, es fomentar lo que tenemos que hacer esta tarde. Un tema un poco distinto, pero muy, muy importante, justamente en torno a la noción de mal. Yo creo que en una parte muy importante del pensamiento humano, del pensamiento filosófico sobre todo, pues se ha tendido a pensar que mal es fundamentalmente el sufrimiento. Y no se puede decir que el sufrimiento no sea malo, pero creo que desde el punto de vista también de la terapia es absolutamente decisivo darse cuenta de que siempre es peor el mal que uno hace que el mal que recibe. Eso, naturalmente, tiene que dosificarse muy bien cuando se trata de una terapia dialógica, pero creo que ahí hay algo muy, muy, muy importante, porque en definitiva, probablemente quien es víctima de un sufrimiento grave o de una injusticia grave, pues tiende a pensar, ¿no?, que está, bueno, es hasta nuestra noción del infierno. ¿Qué sería el infierno? Sufrir una barbaridad. Pues no. Sufrir no hace a nadie malo, y eso tendría que ser una idea que estuviera muy clavada en las personas que sufren. El sufrimiento no nos tiene por qué volver, digamos, como sus cómplices, ¿no? El mal que recibimos, pues puede haber tenido la peor de las intenciones si es un mal, no es el sufrimiento de una enfermedad, sino un mal que otro nos quiere infligir, pero la pura verdad, y ya es un punto filosófico muy importante y naturalmente no que sea tan discutible como que está abierto a infinidad de aportaciones precisamente en la práctica de la terapia, pero es un punto decisivo comprender que nadie se puede hacer bueno más que uno a sí mismo. No hay manera de que otro te haga bueno, pero por lo mismo tampoco hay manera de que otro te haga malo. Tienes que hacerte tú, si quieres, perverso a ti mismo, pero no hay manera de que se te convierta en un ser perverso por de fuera. Y sin embargo, en las relaciones interhumanas contamos muchísimas veces con que sí que es posible. Yo mismo he empezado por ahí, a través de las palabras, curar o empeorar, pero nunca es del todo así, nunca es del todo así. Siempre hay el problema del individuo, que es el único que puede mejorar o empeorar propiamente su situación, no física, pero sí, digamos, moral, existencial. Y en vuestras terapias es evidente que aquello que depende de la existencia tiene también un reflejo muy profundo en la salud incluso del cuerpo o de la mente. Ese creo que es un punto que ahora precisamente con los problemas que han vuelto a surgir a propósito de la ley de eutanasia o todo lo que está apareciendo en torno a este terrible problema de los abusos o pues cuidados paliativos, en fin, todo esto que está tan en este momento, la pandemia misma, ¿no?, está haciendo a la gente profundamente infeliz, la está aislando, le está produciendo problemas psiquiátricos de todo orden. Yo creo que si se distingue mínimamente al menos en esta cuestión tan delicada, diciendo, vamos a ver,
A una persona la pueden condenar, la pueden calumniar, la pueden crucificar, le pueden dar cicuta y eso no la convierte en mala. Aunque la sociedad entera esté en su contra, eso no la convierte en una persona mala, ¿no? Una persona perversa. Incluso decían los antiguos sufíes, nadie se entera de lo que es tener una relación con la verdad, más que cuando hay un gran número de justos que van ante un tribunal religioso y juran que tú eres un perverso y un blasfemo. Entonces es cuando te enteras de qué significa tener una relación con la verdad. Bueno, pues en el otro caso, este es un punto realmente central. Por supuesto que sufrir mucho nadie lo queremos y por supuesto que sufrir mucho nos puede volver cada vez más débiles en nuestra resistencia. Y ahí tenemos pues justamente todas las lecciones de los campos de concentración, de la Shoah, que es donde a mí me parece que a veces Frankl es un poco ingenuo, como si su experiencia no hubiera sido una experiencia tan profundamente dolorosa como fue, no sé, la de Wiesel, la de Primo Levi, la de bastantes víctimas. En Barcelona han vivido algunas víctimas, algún poeta víctima de Auschwitz que hemos conocido bien y, bueno, y que tenían unas experiencias mucho más duras y más profundas. Así que yo empezaría un poco por decir eso. Por favor, claro que es terrible que se nos calumnie, que se nos ataque, que suframos muchísimo, que parezca que, por ejemplo, como era el caso de aquel hombre que terminó con el suicidio asistido y que dio lugar a la película de Amenábar. Claro que todo eso es absolutamente terrible, pero, por favor, el verdadero mal es el que sale del corazón, no el que intenta entrar en él. Y, por tanto, el auténtico mal más profundo no es el sufrimiento, sino la perversidad. Y esto hasta representaría una noción completamente diferente de lo que es lo más profundo del sufrimiento, porque lo más profundo del sufrimiento, en cierto modo, seguramente es la desesperación completa, o sea, una especie de aniquilación personal, que no tiene por qué ser sentida como dolor, sino, por así decir, como distancia ya definitiva y radical de todo sentido. Y a lo mejor, pues no nos duele tanto como nos puede doler, no sé, un problema físico, un cáncer de huesos, y sin embargo, claro, el fondo de la desesperación, esa aniquilación, eso sí que es una desesperación como desesperada, inconsciente, eso es verdaderamente horrible desde el punto de vista existencial. Entonces, no es este un problema médico, pero sin embargo creo que es sumamente importante y que hay que dilucidarlo con muchísimo cuidado, ¿eh? ¿Cómo puede ser que alguien a quien se hace víctima de mil maneras, la hace víctima la enfermedad, la hace víctima el aislamiento en un momento como este de la pandemia, o es hecha víctima, pues yo qué sé, yo diría incluso, si me permitís, la extrañísima situación política y moral que en general tenemos en el país ahora, ¿no? Que nos tiene a todos sometidos, no sabemos de qué árbol ahorcarnos, no sabemos realmente a qué partido político acudir. Yo hablo por la herida porque mi hijo más pequeño acaba de tener que reexiliarse después de intentar acomodarse en el país durante 3 años. Entonces lo acabo de dejar en el avión y, en fin, estoy aún más indignado de lo que habitualmente se está. Bueno, pues en todo eso yo creo que este primer punto es muy importante. Hubo éticas antiguas que ahora están siendo utilizadas como lo que llaman los franceses espiritualidad para ateos, ¿no? Esencialmente el estoicismo, que contaba exageradamente con este punto, pero que, ya vamos a ver, solo si yo no hago el mal, a mí las cosas que me vengan encima, pues no me tienen por qué aterrorizar, por graves que sean, ¿eh? En realidad, al hombre bueno, si pudiera haber un hombre bueno, nada lo puede dañar, nada lo puede dañar. Esta es una expresión de Sócrates en los escritos platónicos sobre su muerte, pero que el estoicismo ha reproducido absolutamente. He oído alguna vez ese concepto, perdona, Sí, sí, sí. que me resultó durísimo. Claro, nosotros vemos pacientes que están sufriendo y alguna vez te he oído diferencia entre mal, dolor y sufrimiento. Sí, Y alguna vez te he leído u oído el educarse en las posibles desgracias. Realmente el paciente nuestro, que es un paciente somatizador, para entenderlo, claro. y que tiene problemas emocionales, que ha sufrido, que o se ha separado, o se ha muerto algún familiar, diré, algo que le ha hecho sufrir. Claro, el concepto de educarse, estás aquí con muchos psicoterapeutas, como tú sabes, Miguel.
educarse en las posibles desgracias es durísimo. Es durísimo, es durísimo. Por eso te decía de entrada que hablar con vosotros de estos temas para mí es aprender de vosotros. Solamente sugiero algunos puntos que, digamos, antropológicamente o filosóficamente son muy graves porque hay personas que no los distinguen y que entonces viven aún en peor sentido su propio drama. Porque claro, ¿cómo vamos a decir? No le tememos ni a la calumnia, ni a la persecución, ni a tal. Sí, le tememos. Pero lo que realmente teníamos que temer es hacernos nosotros cómplices de quien nos persigue, de quien nos calumnia, de quien quiere como que nuestra vida no tenga sentido, que disminuya su sentido. Pero sí, todo eso es como los casos de asimetría para luego los abusos sexuales. Ahí decimos ahora muchos, yo el primero, nadie es vulnerable. Lo que pasa es que hay situaciones de asimetría. Y en esas situaciones de asimetría, el que quiere herir se lanza a herir y entonces vulnera al que no, de antemano no tiene por qué ser vulnerable, es que es vulnerado. Y entonces es cuando se siente él a sí mismo vulnerable, ¿no? Bueno, porque el verdadero deseo en esos casos es el de, más que hacer un daño directo, es como absorber una personalidad. O sea, el abuso sexual empieza normalmente por el abuso de poder, de autoridad, de conciencia sobre todo, casos terribles de abuso de conciencia, de dirección espiritual en la que el gurú o el sacerdote o tal se convierte en una mediación de Dios horrenda, ¿no? Y entonces es cuando se produce el abuso. Todo eso lo que hace es que uno pueda perder mucha conciencia, y ese sí es un tema yo creo muy grave, de hasta qué punto uno es un individuo, radicalmente un individuo. De modo que no puede ser desde fuera manipulado hasta el fondo si él no se vuelve, en cierto modo, cómplice de esa manipulación. Lo que pasa es que, cierto que es dificilísimo en un tratamiento de duelo, en una terapia, sugerir esto, porque eso es algo así como decir, pues encima estás sufriendo porque tú te has vuelto... No, eso claro que no, pero de alguna manera lanzar cables en ese sentido, porque si no, pues tantos habréis visto vosotros muchísimos esos casos, pero yo mismo, das una conferencia sobre no sé qué tema y a la salida un señor te agarra, me pasó a mí la primera vez que di una conferencia que no tenía nada que ver con estos asuntos. Me agarró un señor y me dijo, deme usted razones para no suicidarme, porque esta mañana me han diagnosticado un cáncer de huesos. Y yo estoy cuidando de mi madre anciana y no somos nadie más. Y, pero bueno, ay, claro, es normal bueno, no es normal que a mí me planteen esa situación, no es normal, pero se entiende que, claro, si alguno de nosotros nos atrevemos a hablar de estos asuntos o de asuntos relacionados, pues puedan acudir personas con ese tipo de problema y entonces de algún modo hay que empezar sugiriendo esto que os digo. Una cuestión es sufrir y otra cuestión es verse metido realmente en la desesperación, en el mal. Eso es distinto, es distinto. ¿Sabes qué pasa? Que por elucubrar, vamos, el paciente nuestro tiene muchas veces un sentimiento de culpa Claro. enraizado, que de hecho el mal de culpa creo que era San Agustín quien hablaba del concepto de mal de culpa y mal de pena. Claro. Dices, pues si además hay un fraseo que a él le haga pensar, sabes que aún puede sentirse más culpable de que realmente soy una piltrafa. Eso en los asuntos que yo ahora conozco un poco más directamente, aunque claro, al no ser yo un terapeuta, no estoy ocupándome de esas víctimas de modo directo, se ve muy bien en que en los problemas de abusos sexuales o de abusos de conciencia, el momento en el que uno se atreve a denunciar el abuso es el más delicado, porque entonces se revictimiza, como se dice habitualmente en el lenguaje de esos procesos. Tiene que aparecer como alguien que, sin que uno comprenda por qué, ha sido fijado como la víctima, ¿no? Y ese ser fijado como víctima, tener que darse en público nombre y decir yo he sido víctima, eso a la gente le sugiere inmediatamente qué he hecho yo, qué tenía yo de peculiar para que me haya venido esto encima, y eso es verdaderamente horrendo. Hay que tener bueno, en el caso de que uno recibe a alguien que ha sido víctima pero no está radicalmente deteriorado, pues entonces esta clase de ayuda, decir, mira, tú has sido víctima, pero no eras vulnerable y en ti no había nada que sugiriera esto.
es el principio de poder intentar recuperar, ¿no? Pero es cierto que muchísimos procesos, cuando no son terapia, como es vuestro caso, sino que son más bien procesos en los que se dice, bueno, vamos a ver si esta víctima está o no mintiendo, porque aquí puede haber una calumnia contra cierto Sí, cura o cierto profesor o cierto tal, y entonces, claro, la víctima no es escuchada, es interrogada. Y entonces se hace un daño terrible. Se hace un daño terrible, porque la interrogación ya supone considerar que sí que ha habido en la persona que ha sido víctima una especie de atracción para serlo, una especie de culpa original para serlo. Y ahora se reconfirma con el interrogatorio, con la sospecha, con tal. Yo creo que es así, que en estos asuntos algunos conceptos parecen muy duros, muy separar mucho las cosas, pero en cierto modo hay que utilizarlos un poco, ¿eh? Porque si no, se pierden los contornos y parece que si nos ha escogido la mala fortuna, el dolor, la tal, es porque nosotros éramos los culpables, ¿no? No, mire, la pared aquella, con los ejemplos evangélicos, se ha caído una pared en un pueblo y ha matado a 17. Eran los peores del pueblo, en absoluto. ¿A usted le ha tocado esta terrible desgracia estatal? En absoluto es usted cómplice de ella. cómplice. Es que yo le compré no sé qué a mi nieto y entonces mi nieto ese dinero lo empleó para una droga que al final le mató. Y también se observa muchas veces, por eso sigo hablando libremente de estos asuntos, me interrumpís o me encauzáis como queráis, ¿no? He visto muchas veces que hay hoy precisamente, puesto que estamos haciendo un experimento de una sociedad prácticamente sin referentes ni religiosos, ni culturales, ni apenas políticos, pues entonces muchísimas personas ya habréis visto que lo que quieren es tener un control sobre su vida completo, poder dirigirla en todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, en los casos de escuchas de duelo, ya digo que es mi mujer, que lleva 12 años en eso, a través de la cual tengo esa experiencia, porque yo no me atrevo realmente a cuidar un duelo así, tendría que aprender mucho antes de hacerlo, ¿no? Pues entonces se ve muy bien que uno quiere, en cierto modo, tener culpa del suicidio de un hijo, tal, porque si tiene culpa es porque podría haber intervenido y podría haber controlado la cuestión. Pero si está completamente ajeno a eso, entonces es incapaz de sufrir a pie quieto el dolor de la pérdida, porque ya que no hay ni providencia divina ni sentido tal, pues entonces al menos yo tengo que controlar mi vida. Y eso no son solo los casos de perfeccionamiento de los anoréxicos, de tal, de cual, sino es frecuentísimo, frecuentísimo. Yo tengo culpa porque yo pude intervenir, yo pude estar, yo pude contribuir, yo dejé de llamar en cierto momento, no atendí a mi madre no sé cuándo. Eso es... Bueno. Es tremendo, ¿eh? Esto a mí me impresiona porque realmente es verdad que luego en el paciente, en la clínica diaria, Miguel, sí que ves un tipo de persona que tiene, Crec que també ha dimitit tota la direcció de que tiene dramàtic. como una tendencia a, a, Que a responsabilizarse de todo lo que está pasando. Jordi, ¿cómo es que no me sale? ¡Ay, mierda! Tenéis micrófonos abiertos por ahí que impiden, no he oído lo que me decías prácticamente porque había una conversación por ahí. Ahora has cerrado tú tu micrófono. Yo cierro el mío un momento, pero tú ábrelo. No se escucha. Ahora no se oye nada de nadie. Ahora. Habla ahora. Vale. Hay pacientes que van buscando sentirse culpable de las cosas que les van pasando. O sea, ahora no te oigo ya a ti, Miguel. Es verdad. Bueno, yo voy a poner el micrófono activo, aunque debiera cerrarlo quizá a cada momento. No. Sí. Yo lo veo en la consulta y entran el primer día y dices, de pronto se le arregla la vida. Se ha separado, no, porque lo que yo quería era separarme. Y ahora ya lo he conseguido y estoy fenomenal y me encuentro feliz y creo que ahora voy por el buen camino. Y entonces yo ya, como ya tengo muchos años de experiencia, pongo a ver lo que tarda en volver con otra problemática. Y efectivamente, a los 6 meses, al año, aparece. ¿Qué tal estás? Fatal. Me duelen las cervicales, no duermo,
tengo muchos picores, tengo diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿ha pasado algo en tu vida? ¿Algún acontecimiento vivido vehementemente? Sí, bueno, claro, es que yo me tengo que ocupar de mis padres y yo es que no puedo. Claro, es que no doy, o sea, es que es verdad que van como, la palabra buscando no es adecuada seguramente, pero buscando qué es lo que estoy haciendo mal permanentemente en la vida. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, un problema un poco relacionado con estos, aunque no es lo mismo, a mí sí me preocupa y es una cuestión como más filosófica, ¿no? Es algo que yo suelo tratar como la confusión entre problemas, enigmas y misterios. En eso estoy insistiendo últimamente un poco por todas partes, porque yo creo que naturalmente que hay en nuestra vida pues muchísimos, lo que vosotros tratáis en general, muchísimos problemas para los que hay una técnica que los consuela o que los cura. Pero si un ser humano piensa que él solo tiene problemas de ese orden, entonces está perdido. Hay también enigmas y hay misterios. Y precisamente el hecho de que los haya es lo que hace que para la bioética, como para vuestro caso, haya que pensar en que, aparte de los protocolos, lo más esencial es el tratamiento del individuo como individuo. Y que pensar que simplemente basta un protocolo, sea el que sea, nunca es suficiente, porque ese individuo que uno tiene delante tiene algo absolutamente peculiar y que no puede, en cierto modo, curar ninguna terapia, aunque quizás sí lo que llama uno de los filósofos más interesantes, que lo tenemos tan mal traducido que es que no se puede recurrir a él casi, pero los que sepáis alemán, o bueno, en francés o en inglés, porque en español casi no es posible, que es Jaspers, un hombre de enorme interés, mucho más interesante que Heidegger, que le ha un poco eclipsado. Y además Jaspers era psicopatólogo, con lo cual, bueno, miel sobre hojuelas, o sea, tenéis un tratado suyo de psicopatología y luego un maravilloso volumen que se llama Filosofía, 1000 páginas, una traducción horrenda, pero bueno, en otras lenguas seguro que estará mejor traducido. Eso es. Ese libro yo sí lo recomendaría en general como una cierta introducción a los problemas de orden existencial, del que afectan en general al ser humano. Porque ahí se hace algo muy parecido a esto que yo ahora estaba tratando de introducir. En la existencia se tropieza no solo con problemas que se puedan arreglar técnicamente, sino también con otros géneros, si queréis, de dificultades, ¿no? Enigmas y misterios. Y en esencial lo que se refiere a los misterios. Y eso no hay medicina para ello. Ahí es donde realmente está el ser humano profundamente, si queréis, solo o viviendo lo que el filósofo Jaspers llamaba una profunda comunicación entre existencias. Eso es algo que en vuestro tipo de terapia seguro que se llega a dar y es fundamental que se dé, porque si no habría muchas de las situaciones que estáis manejando en las cuales ninguna de las técnicas, como no sea la comunicación existencial, puede entrar en el asunto. Es decir, para decirlo de otra manera, hay problemas que en cierto modo, hay enigmas que en cierto modo los amigos nos los curan más que los médicos. Sí. O como se ve con las escuchas de duelo, cuando uno ahí interviene, no como un psicólogo que gana dinero sino simplemente como un voluntario que dedica su tiempo de manera libre, entonces el efecto es a veces mayor, aunque no se esté buscando propiamente una terapia para no hacer, en fin, no sé, un intrusismo laboral, pero el voluntario en esos casos consigue mucho que a lo mejor no otras personas. O lo que nos pasa a los profesores, que a veces nos vemos sin querer convertidos como en consejeros espirituales, pero para eso previamente hemos tenido en nuestros cursos que haber creado una especie de ámbito de amistad donde no sea el saber lo que atrae a un alumno a que venga a nuestro despacho a contarnos algún problema que no tiene que ver. No, es más bien justamente otra manera de relación interhumana la que puede pasar a ser efectiva en estos casos. Entonces yo creo que, claro, es un tema un poquito más técnico, ¿no? Pero calificar qué es misterio, eso lo dice Gabriel Marcel, y Jaspers empleaba mucho la expresión situación límite. Y eso es muy conveniente tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
Jaspers decía, bueno, en general, vamos a ver, el saber humano, el estudio, una cosa es orientarse en el mundo y otra cosa es iluminar la existencia. Y Jaspers llamaba existencia a algo que no se puede objetivar. Y luego está el problema de la trascendencia. Bueno, de iluminar la existencia me parece precioso. Iluminar la existencia, donde nunca nada está objetivado. Es iluminar la existencia versus el tedio existencialista. Sí, también, exactamente. O sea, el paciente mío, perdona, Miguel, el paciente mío, yo sé que lo que necesita es iluminar la existencia. Sí. ¿Verdad? Es que es eso. Porque ahí es donde está el individuo libre, que naturalmente no puede tener una prueba de que él es un individuo libre. En cierto modo no hay una prueba. Como no hay una prueba, pues, de la humanidad del otro ser humano. Vamos a ver, si dijéramos, acordaos de una célebre paradoja que ponía Antonio Machado en el Juan de Mairena, que es una manera muy bonita de introducir eso. Tenemos que amar al prójimo. No, pero primero demostremos que existe el prójimo. Bueno, pues ya tenemos 1.000.000 de años para no amarlo, porque a ver cómo demuestro yo. En demostración, pura demostración, pues el doctor Mengele demuestra muchísimo más. Claro, ¿qué es lo que tengo ahí delante? Pues mira, nada, una masa de materia gris que como no tiene sensores de dolor, pues la puedo manipular, ¿no? En fin, desde ese punto de vista, que llamaba Pascal el espíritu de geometría, bueno, como es el espíritu de no finura, pues es el espíritu vasto, el espíritu brutal. Pues claro, un ser humano no es nada, pues células, en fin, agua, grasa y sal, y ya está. Claro, por ahí no se va a ningún lado. Naturalmente que la orientación en el mundo, lo científico respecto al ser humano, puede llegar a mucho más allá. Pero a donde no llega es a los problemas, enigmas y misterios, tales como, a ver, la personalidad de este señor, su libertad, su capacidad de relacionarse con lo trascendente. Ah, no, eso se puede inducir, eso se puede... Ya sabéis que hay técnicas ahora, pero decir, bueno, a partir del desarrollo de esta cuestión de la inteligencia emocional, ahora se quiere incluso, para que luego se rinda más en las empresas, que haya una especie de pedagogía de vivir misterios, cosas de este orden. Ya es monstruoso, o sea, intentar técnicamente que las personas hayan vivido tanto y tal, que tengan como una amplitud existencial, de modo que sean mejores trabajadores en las fábricas o en las empresas. O sea, ya es el colmo de la tecnificación manipuladora de un ser humano. Entonces yo creo que viniendo precisamente de gente que en la ciencia ha sido muy, muy efectiva y muy profunda, como es el caso de Jaspers, si uno lee ahí cómo, vamos a ver, la ciencia hace esto, pero esto no desaloja la libertad, si queréis, la filosofía, no desaloja la cuestión de la libertad, no desaloja el hecho de que situaciones límite son las que nos acompañan toda la vida porque no tienen arreglo, porque son demasiado significativas o demasiado poco significativas, que nos sorprenden un día como auténticos acontecimientos, como traumas, nos pueden dejar ciertamente traumatizados en el sentido médico del término, pero son simplemente aquellas situaciones que van a ser permanentes y que nos vienen como sorpresas absolutas, que exigen de nosotros una respuesta que no sabíamos que podíamos dar. De eso no hay muchas en la vida, pero hay algunas. Entonces a mí me gusta mucho recordar que un ser humano no pasa a ser un ser humano con una cierta plenitud más que cuando de repente entra en una temporalidad que es breve e irreversible. Y eso no lo sabe el niño, pero lo sabemos todos. O sea, hemos tenido, si queréis, una experiencia de la muerte absolutamente fundamental y de la cual no nos vamos a liberar en cierto modo nunca. Eso es como experiencia límite para Jaspers, quiere decir, es algo así como el horizonte que cierra todos los horizontes de mi situación en cada momento, ¿no? En el borde lejano está, pues, muerte. ¿Qué es lo que eso quiere decir ahí? Pues mire, que todo es caduco, que todo... No, eso no significa, pues yo soy una pura contingencia, una pura basurilla aquí. No, no, no. Simplemente usted tiene poco tiempo, luego el tiempo es apasionante
pero usted no sabe, en definitiva, no controla todo, en el sentido de que si todo está destinado a morir, nada tiene sentido, y si resulta que yo no me muriera, pues aún peor. Entonces, ¿cómo consuelo? No, si no es consolar eso. No es tomarse una pastilla para olvidarse. No, es porque queda uno asentado en una situación en la que uno dice, bueno, pues a partir de aquí sé que habiendo montones de problemas que puedo resolver como problemas técnicos, no solo en mi cuerpo, y por supuesto no solo exteriormente, sino incluso en mi alma, vamos, mi alma que no sería todavía la existencia en el sentido este de Jaspers, sino nada más, bueno, pues habiendo todo eso, hay otras cuestiones que me van a preocupar, que me van a ocupar toda la vida, que me han asaltado como verdaderos traumas inesperados, como ese, y con los que tengo que lidiar, intentando sacarles sentido, pero ya digo, si no quiero ni morirme ni no morirme, pues en fin, no sé yo muy bien qué es lo que quiero, y sin embargo quiero. Pero eso no me lo puede arreglar nadie. O sea. Esto enlaza, Miguel, con el concepto de la esencia, ¿no? del ser humano. Es que es eso. ¿Qué es el ser humano? Sigo diciéndolo al modo de Jaspers, además mi seminario de mañana es sobre Jaspers, de esta manera no me salgo del todo del asunto, que sería, pero vean ustedes que el ser humano tiene una posibilidad que se llama existencia, en un sentido fuerte, pero es una posibilidad libre. ¿Es usted libre? A ver, demuéstremelo. No le puedo demostrar que yo sea libre. Bueno, ¿y qué? Tiene usted que ejercer la libertad sin demostración previa. No, mire, es que yo, como soy un cartesiano, tengo una glándula, no sé si es la epífisis, como se llama propiamente, sí, la glándula pineal. Pineal, exacto. Y tengo un sitio que está libre. Yo he visto a Sir John Eccles intentando defender eso, junto a Popper, hace 40 años, en una universidad alemana. No, es que claro, tiene que haber algo en el cerebro donde esté el órgano de la libertad, y que no pueda ser. Pues no, o sea, vamos, que no. Que llegará un momento en que un biólogo, un neurobiólogo, pues nos diga, mira, mapa del cerebro y aquellas cosas que hizo ya Orwell. Aquí tiene usted su peor pesadilla. Venga, pues se la voy a hacer vivir a usted. Entonces es cuando se descubre que yo a lo mejor puedo resistir a mi peor pesadilla. Caramba. Pues entonces tenemos ese caso curioso de, lo mezclo con otra anécdota, pero que es esencialmente lo mismo, de cuando se invita a un neurobiólogo y te dice, pues hombre, hay un centro en el cerebro que si lo activas vives una experiencia mística. La verdad es que yo soy tan ateo que a mí me lo activaron y no la viví. Pues aquí tenemos una oportunidad. Es una cosa disparatada. Eso pasó realmente en un congreso, no es una historia inventada. Pero bueno, justo eso. Aquí viene la peor de tus pesadillas. Orwell, 1984. Aquí viene la Shoah, aquí viene el señor Hitler, o aquí viene, yo qué sé, un populista de estos loco que te quema. Bueno, ahora, ¿tú puedes resistir sí o no? Pues vamos a ver qué pasa, porque esto es una posibilidad existencial. Espera, que te manipule el cerebro antes para que no puedas o sí puedas. No. Bueno, ¿y en dónde está la base biológica de eso? ¿Sabes? No sabemos, no lo sabemos. En el otro tema que no quería, quería saber tu opinión, enlaza directamente lo que estás diciendo. Sabes que ahora se habla en medicina, a pesar de la industria farmacéutica, que naturalmente no tiene nada que ver con estas tertulias y a la que todos rezamos para que descubra cómo acabar con el maldito bicho. Pero bueno, se habla del tercer componente, gracias a Dios. Lo habló, está entre nosotros, creo que está el profesor Lolas de la Escuela de Heidelberg en Chile, y que el primero que habló de ello fue von Krell. Pues hablaba del tercer componente, psíquico, somático y espiritual. Claro, es que es un poco eso. Pero lo curioso de la posición de un Jaspers es decir, mire, eso está en la naturaleza humana, pero oiga, es una posibilidad que a lo mejor no la realiza usted. O sea, puede como no enterarse, porque si la realiza tiene que haber
una comunicación existencial, es con otra persona, de algún modo. O sea, no que le haya sido sugerida solo desde fuera y que usted la tome porque hay un maestro que... No, no, eso no. Pero se mete usted en un terreno en donde la comunicación existencial es fundamental. Es un terreno solitario, de pura libertad y a la vez esencialmente abierto a un modo de comunicación que no es la que se puede tener, pues eso, con una pastilla, con una técnica. Que podrías decir espiritual. Puedes decir espiritual porque, bueno, este Jaspers, por seguir con él, aunque no quiero daros la matraca con eso, decía, esto todavía es el terreno de la libertad. Lo verdaderamente espiritual es ponerse en alguna relación con la trascendencia. Esto es Pues hasta hay cierto. un gran neurocientífico que seguro que has oído hablar de él, Antonio Damasio, Sí, claro. en Stanford, que habla de, no habla bien, no habla exactamente, en un libro que se llama En busca de Spinoza, que es muy bueno realmente, habla de el sentimiento espiritual, no habla del espíritu, pero habla del sentimiento espiritual, que viene a ser lo mismo, o por lo menos reconocer el concepto, y dice que es como el Carrefour, la mezcla entre la corporalidad y la emotividad. Yo reconozco que desde el punto de vista mío, como médico asistencial, desde luego, a mí ya me es suficiente este reconocimiento de la espiritualidad en los pacientes como una mezcla de ambos componentes reconocidos. Hay muchos trabajos, comienza a haber muchos trabajos, sobre todo en profesionales que trabajan en cuidados paliativos, donde, por ejemplo, Christine Puchalski en Washington habla de que mejoran antes, de la Universidad de Washington, mejoran los pacientes que tienen un sentimiento de trascendentalidad que los pacientes que no lo tienen. Sí. Yo he oído hablar alguna vez, naturalmente, del sentimiento de espiritualidad, del espíritu, que no necesariamente es religiosidad. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que es espiritualidad. Toda religiosidad sí es espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosidad. O por lo menos... Sí, lo que fíjate, eso en Damasio, y bueno, y seguramente para la práctica médica es útil, mezcla de cuerpo y emoción. A mí me interesa mucho más subrayar lo que hay de racional en eso, porque normalmente el concepto de razón que utilizamos es muy breve, muy corto. Y este problema, en definitiva, es el problema que se suscitó en la crítica de la razón práctica de Kant, donde se dice, miren, lo que la ciencia puede abarcar nunca nos sirve ni para demostrar, ni para falsar la existencia de Dios, la existencia de la libertad. Es que no, o sea, eso es fundamental. A la gente parece que se le ha olvidado. Y que el debate sigue siendo a ver si la ciencia puede probar o no que Dios exista. Kant ya dijo que eso no tiene nada que ver. Si no, yo qué sé, los cristianos pues tenemos que estar abonados a las revistas de arqueología israelí. No vaya a ser que se encuentre la tumba de Jesús con los huesos dentro. Entonces, o sea, evidentemente es ridículo pensar que las cuestiones existenciales fundamentales van a estar dependiendo de una investigación empírica. O sea, eso es una... Bueno, Kant hablaba de razón práctica. Levinas, el gran filósofo judío, muy alumno suyo, en realidad pone todo esto también en relación con la razón. Viene la persecución, viene el desastre, viene... Porque hablo solo de la muerte como primera gran situación límite, pero yo creo que hay varias y sucesivas, ¿no? Bueno, ahora no me meto en eso, que sería mi propia filosofía. Pero viene la persecución, viene la desgracia, viene tal, y entonces las fuerzas de flaqueza que tú sacas, la resistencia radical, si es que la puedes ejercer, pero siempre tienes un momento para decidir si te vas a plegar o si vas a resistir. Ese momento, Levinas decía que es lo más esencial en el ser humano. Y ese momento es muy profundamente racional. No es irracional. Es el uso práctico de la razón. O sea, es la libertad. Cierto, la historia es toda violencia, pasión, no sé qué, tal, cual. Es que justo el movimiento de la filosofía, que por eso tiene tantísimo valor terapéutico, espiritual, religioso, como decías al principio, ¿no? Entre teología y filosofía difícil diferenciar muchas veces. ¿Qué es la filosofía? Pues que a uno le cuenten todo el relato
de la violencia, del mal, del tal, del cual, y entonces haga esa especie de humorada que hizo Sócrates. Ahí es donde nace esto. Oye, a lo mejor tienes razón, déjamelo pensar. Eso es todo. Salto atrás. Todo es violencia, todo es poder, todo es dinero, todo es pasión. Un momento. ¿Cómo que salto atrás ni qué te lo vas a dejar pensar? Te acabo de volcar un cubo de agua fría encima y me dices que estás seco y caliente. No, pues mire, déjemelo pensar, déjemelo considerar. A eso, el término un poquito más técnico lo llamaba Levinas, es como una diacronía. Viene la amenaza, yo me voy a rendir, sí, pero hay un momentito para que me rinda o no. Todo ese es el problema. Oiga, pero vamos a ver, ¿usted tiene una prueba de que usted es libre? ¿Tiene una glándula en algún sitio? ¿Ha visto directamente, que es un poco la biologización de esto en Freud, quizá incluso en Damasio, ¿no? ¿Ha visto usted de alguna manera que hay un sitio en usted mismo, en su cuerpo, que lo caracteriza a usted como un ser racional, como una persona digna de respeto, como el objeto principal de los mandamientos morales? No es Dios, es usted. Lo que aquí es santo es usted. Pues no. Ah, entonces ya está usted, ya se ha rendido usted de antemano. No. A lo mejor no me rindo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Eso es exactamente lo importante. Eso es muy difícil traerlo cuando uno se encuentra con una persona como vosotros, enferma, que viene ya destrozada, Sí. a la que el dolor ya lo ha perjudicado tanto que se ha metido en el lío de creerse él mismo o entre culpable o entre que tendría que haber controlado lo que no ha controlado, tal. Yo comprendo que es dificilísimo aplicar eso sensatamente en ninguna terapia, pero sin embargo es fundamental. Hay una conferencia tuya que utilizas un término en latín, que no, o griego, no acabo de entenderlo, pero que utilizas un concepto que a mí me resulta maravilloso, que es cambia, y que es la psicoterapia. Aquí hay toda la audiencia, que hay más de 20 personas, hay psiquiatras, psicólogos. El concepto de cambiar, que de hecho se lo debemos a Cajal, ¿sabes? Con la teoría de la neurona, de que el cerebro elige, la neurona elige con quién se contacta. El concepto de cambia es maravilloso. A mí Eso te lo he oído decir. pues puede servir un poco. También Zubiri hizo algún intento de meterse en ese asunto, ¿no? Diciendo, bueno, claro, es que el aparato, yo recibo un estímulo, pero el aparato de reacciones que me ha permitido, ciertamente, el desarrollo de la médula espinal del cerebro y todo lo que se quiera, pero es que es un aparato ahora como infinito. Y eso, claro, es un salto biológico también, pero sobre todo, justamente, el milagro antropológico. ¿Usted puede resistir al dolor extremo, al mal extremo, a la persecución extrema? Pues hombre, no lo sé, pero sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero ¿tiene usted algún estímulo? O sea, si hace eso, ¿usted va a vivir mejor, va a ser más feliz, va a tener un... No. Oiga, pero... Es que me da la gana. Claro, exactamente. Es que puedo, es que... Esto hay, bueno, no sé, hay libros realmente maravillosos en la historia de la filosofía que yo creo que se conocen muy poco. Uno extraordinario, que ya tiene 200 años, es El destino del hombre de Fichte. Extraordinario. En esta línea En esta línea. Puedo hacer en un momento dado lo que, bueno, también utilizas mucho, tal cual. no me acuerdo de la expresión, pero el presente es presente. Entérate, hombre, es presente. Eso es, eso. Ahora eres tú y yo puedo decirte, Miguel, adiós, y puedo hacerlo, soy libre. Eso es. Eso es otro de los puntos que dependen de todo esto del uso práctico de la razón, de la filosofía de Levinas, pero que es fundamental. Si esto es un presente, aquí se puede iniciar algo nuevo. Exacto. Oiga, yo en mis 80.000 millones de pasados nunca inicié nada nuevo. Da igual. Es que esto es un presente, no es un pasado, es un presente. Y si es presente, estoy viviendo una sorpresa tremenda, una especie de pequeño acontecimiento que me sugiere una reacción que nunca he tenido antes. Ahora mira, yo nunca me he enfrentado a un público como el vuestro. Es un cierto valor y tal, pero luego parece que la cosa, pues yo qué sé, o sea, si lo que digo puede serviros o no, pero evidentemente... No es maravilla.
Estamos Pero felices. eso es un presente, caramba, y es fundamental. Te puedo pedir, aunque naturalmente conozco, más que conozco, he pensado, ¿cómo se lo digo? Me he acercado a tu obra, porque conocer tu obra para un modesto médico resulta imposible por la profundidad de tu pensamiento. Pero es verdad que me interesa especialmente un tema porque es mi vida, es el sufrimiento y es el espíritu. ¿Cómo definirías? Yo me he dedicado toda mi vida profesional, empecé de reumatólogo, luego me hice psicosomatólogo, ahora me considero más antropólogo, en el sentido de Heidelberg, y desde que reconozco la existencia del tercer componente en mis pacientes, pues tengo esta visión espiritual, religiosa, pero puede compartirlo con alguien que solo se quede en espiritual. Vamos, puedo no, debo compartirlo con alguien. Y claro, me interesa, por eso, la mezcla filosófica, neurociencias, porque sin embargo, Eric Kandel, que es premio Nobel, dice que algún día se descubrirá dónde residen los conceptos espirituales, en qué moléculas. Es premio Nobel, pero no estoy de acuerdo, evidentemente. No, es que eso es lo mismo que los programas esos de transhumanismo, etcétera. Es un poco parecido a eso. Vamos a terminar con las situaciones límite. No habrá ni muerte, ni culpa, ni amor, ni perdón, ni desgracia, que son las 5 principales a mi modo de ver. Pero bueno, ¿y qué? No, es que voy a retrasar mi muerte hasta que tenga 300 años. ¿Y qué? O sea, no, me voy a crear un páncreas aquí en 3D y entonces me lo... Sí, muy bien. ¿Y eso evita que el tiempo sea corto e irreversible? No lo evita. Esta frase de Unamuno, que me encanta, que es de Spinoza, creo que también, que está en uno de tus libros, la esencia de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros pacientes, es el esfuerzo que pone el hombre en seguir siendo hombre, en no morir. Sí, pero esta es la esencia. Pero, amigo mío, tarde o temprano, no me quiero... Claro. ¿Tú cómo? Perdona. No, pero es que fijaos, en Unamuno también se dice, claro, se quiere vivir, pero si fuera a prolongar esta vida por siempre, entonces nos volveríamos, eso es el tedio infinito. Eso no puede ser de ninguna manera. Lo que por Unamuno decía, no esta vida con minúscula, sino una vida con mayúscula. Bueno, ¿y cuál es la vida con mayúscula? Porque la vida con mayúscula, si también hay muerte o no hay muerte, tendríamos el mismo problema. Eso muestra que justo no se puede objetivar este terreno al que abre la libertad. En ese libro de Fichte, que os recomiendo realmente mucho, es un poco difícil, claro, ciertamente, ¿no? Porque primero uno se vuelve materialista porque estudia, por fin, uno hace el movimiento de voy a ver qué es la verdad y voy a verlo en serio. Pues se vuelve materialista. Luego viene el señor Kant, un espíritu, como dice Fichte, ¿no? Se te aproxima y te muestra que todo lo que tú has entendido como materia en realidad es sentido, el idealismo, que todo eso es conciencia, que todo lo que tú interpretas materialmente en realidad es una determinación de tu conciencia. Y ahora has pasado del materialismo al idealismo. En los dos casos no ha habido ni libertad, ni relación espiritual, ni trascendencia, pero tienes, por así decir, como el saber casi completo, ¿no? Y entonces viene la tercera sección del libro de Fichte, que es la inspiración de Don Miguel de Unamuno, de tal cual, y que no es simplemente emotividad y tal, sino... No. Claro, voy a hacer el bien, pero usted sabe que el bien exista, usted sabe que usted es libre, no, pero tengo ahí delante a una persona, usted sabe que eso es una persona, no, pero voy a empezar a actuar como si esa persona fuera infinitamente respetable, con aquello que decía Kant, que es insuperable. El otro como tal debe ser tratado como si fuera un fin en sí mismo, no un medio para nada. A ver quién ha tratado nunca a nadie, ni yo a mi mujer, como un fin en ella, sino más o menos como un medio, ¿no? O ahora mismo, ¿no? ¿Aquí de qué se trata? ¿De que yo quede bien? Pues eso os estoy utilizando como medios, no os estoy utilizando como personas. Bueno, esa petición de Kant, naturalmente, la ciencia no puede demostrar que nadie es un fin en sí. Me pongo a tratar a la otra persona de esta manera, con el respeto santo con el que se debe tratar al otro, según la filosofía judía contemporánea, y que además es que eso es lo racional. ¿Por qué tengo que hacer de esta persona un objeto para abusar de ella de alguna manera?
para dirigirla espiritualmente, para dirigirla no sé qué, para al final, bueno, ya que te he dirigido tanto, pues mira, hombre, vamos a disfrutar también de tu cuerpo, porque total, como veo en los casos de esta otra índole. Bueno, empiezo a tratarlo como un fin en sí, empiezo tal. Y entonces veo que la sociedad se vuelve en contra, que todo me va mal, que incluso que cuando hago un bien a alguien, ese alguien se siente en deuda conmigo y entonces peor. O sea, no, es fundamental comprender que el bien que uno hace queda inscrito, por así decir, en el libro de la vida. O sea, que el bien no se pierde, aunque no haya prueba de él y aunque las consecuencias de intentar introducirlo en el mundo casi se vuelvan contra alguien. No, señor, eso es fundamental. Y eso no es solo emotividad, es razón. Razón práctica. Eso es fundamental. El espíritu, que es lo que quería comentarte, sería esta rotonda entre corporalidad, emotividad y razón. Eso es lo que yo creo, que aquí hay un componente muy fuerte de razón y que precisamente uno de nuestros males culturales más profundos es que utilizamos muy poco, o sea, pensamos que la razón es 2 más 2 es 4 y poco más. Y la razón es muchísimo más que eso. Es ver sentido. Eso es lo que es el verdadero fenómeno razón. Ver sentido, ver valor, ver... Y por tanto, claro, es inmensamente más amplio. Por ejemplo, es una operación racional distinguir entre meros problemas, enigmas y misterios. Pues si tú en la escuela jamás hablas de esto, sino que haces creer a todo el mundo que todo está ya inventado, que en los libros está todo, que tal, pues claro, pues un pobre niño que se vea sometido a esa clase de educación dirá, mira, que funcione su tía, o sea, yo me voy a oír a Joaquín Sabina y a educarme en la calle, o sea, pero ¿qué quiero yo aquí funcionar? Pues ya está todo, ya se sabe todo. Se trata de que yo sea una pieza en el engranaje, hombre, no. Es un disparate. Pedagógicamente eso es un disparate. Pero estamos cayendo en eso. Y es una parte más de esta especie de, no sé cómo decirlo, de falta de espíritu, para decirlo con tu término, que nos rodea un poco por todas partes y que es tan tremendamente desalentador. Y antropológicamente es devastador, devastador. Mira, te voy a decir una cosa que te va a gustar. Como sabes, como reumatólogo, pues dedicado a dolor, en el año 86, la Sociedad, la Internacional Asociación para el Estudio del Dolor, hizo una definición del dolor como sensaciones desagradables y tal. Hace un par de años una cosa totalmente neutra. Percepciones desagradables que nota el sujeto, tal. En el 2018, Miguel, que yo, claro, eso fue en el 86, la IAS emite una definición del dolor crónico cada 30 años, fue en el 86 y esta ha sido en el 2018. Te leo. Experiencia somática, reconocible por uno mismo y por terceros. Este matiz quiere decir que a un animal que no puede tal, o a una persona handicapada que no pueda expresar en ese momento, sigo, que refleja el temor, y aquí es donde a mí me ha dado una de las alegrías profesionales grandes de mi vida, porque es esta, la línea de toda mi vida, que refleja el temor de la persona por una amenaza a su integridad física o existencial. Claro, exactamente. Apasionante. Es que, si, vamos, es un caso demasiado extremo, me vas a decir, hombre, no, tal. Pero un dolor al que uno le vea pleno sentido, prácticamente no duele. Vamos a ver, si a mí ahora me tuvieran que hacer pedazos porque a tal nieto mío eso le salva la vida o tal o cual, pues uno se deja hacer pedazos. Claro, el problema es que cuando viene el dolor, lo que notas es una disminución de sentido. Es decir, es algo existencialmente sonante. Maravilloso. El concepto existencial que ha introducido la IAS es como que después de una vida de pensar que esto es más que le duele y que está enfadado, que realmente afecta al sentimiento más espiritual de sí mismo, le afecta a su integridad física, desde luego, porque a lo mejor se ve en una silla de ruedas,
pero el tema es más existencial, el sentido de la vida, a su libertad. Claro. De Kierkegaard, ¿no? Es el sentido de la vida. En fin, es una definición que quería leértela Pues sí, al final me porque... alegro realmente mucho. Eso es como esto un reflejo de que hay ya por fin pues, la literatura en torno a esto, y Orwell y Kant y no sé qué, y Kierkegaard han entrado un poco, porque Exacto, el sí, existencialismo. es que fíjate, es otro asunto, no quiero yo tampoco, no sé si hay que alargarse, no sé, vosotros controláis los tiempos, pero Sí. es verdad que muchísima gente, los que se llaman humanistas, ¿no? Conocen muy poco los desarrollos científicos contemporáneos y tal, ¿vale? Pero es también verdad que los dedicados a la ciencia no tienen ni idea de lo que ha ocurrido en filosofía, por lo menos en los 200 últimos años. Y desde la crítica de la razón práctica aquí hay una cantidad de cosas apasionantes en filosofía, culturalmente casi desaprovechadas, que resulta tremendo, resulta tremendo. Y por ejemplo esto, que esa asociación médica tan importante haya dado ese paso, pues es esencial, es esencial. El libro de Jaspers al que me estaba refiriendo casi tiene 100 años ahora. Y es como si nunca hubiera tenido ningún reflejo. Pues hombre, no, por Dios. Sabes que en esta línea, cuando nace la antropología médica en Heidelberg, no sé si el profesor Lolas y Fernando todavía está conectado, lo que reclamaban en 1927 era que el médico que se formaba allí, en la escuela de allí, tuvieras conocimientos de filosofía y especialmente de Ferdinand Schiller. Por ejemplo. Por ejemplo, por el concepto espiritual que él introduce. Sí, porque era un kantiano artista. Entonces es, a ver, ¿cómo introduzco artísticamente? No, Schiller, el Wallenstein, es una auténtica maravilla. No hay una obra de teatro más extraordinaria que La muerte de Wallenstein. Estos temas introducidos estéticamente, de manera que puedan conmoverle a la gente, que vean lo que significa, pues eso, un Ray Lear traducido a cosas aún más plásticas. Claro, eso es fundamental. Y ahí tienes otra vez esa emotividad, pero es razón, es que uno ve que tiene que resistir. Luego a lo mejor no puede, pero verlo lo ve. Entonces, pues eso es fundamental. Antes de dar paso a todos los demás, que seguramente habrá muchísimas preguntas, solo una palabra tuya, por favor, por saber lo que piensas, me interesa sobremanera, me apasiona, de la intuición, del concepto de intuición, que parece relacionado directamente con el espíritu, ¿no? Y la esencia. Sí. Que en medicina hemos pasado una época desgraciada donde medicina basada en las pruebas, que era, tiene usted el colesterol a 210 y tiene que tener a 199, versus una medicina, por supuesto, científica, pero que tiene el arte, y para mí cuando hablamos de medicina, ciencia y arte, el arte hace alusión al concepto de intuición médica. El paciente, a veces la enfermera, el paciente no va bien, pero oiga, si tiene los parámetros de lujo, ya me gustaría tenerlos, doctor, este paciente no está fino. Y efectivamente, 3 días después, no sabes cómo, pero empeora. O sea, Sí. el concepto de intuición. Ese concepto está muy devaluado porque precisamente cuando alguien dice que lo intuye, quiere decir fuera del vuestro contexto. Estoy intuyendo no sé qué. Eso quiere decir que es completamente irracional y que lo que pasa es que se le ha ocurrido o que ha tirado una moneda al aire. En fin. Claro, intuir quiere decir ver. Sencillamente es el verbo ver en latín, no más. Lo que pasa es que la filosofía fenomenológica lo ha aplicado mucho a la captación directa de lo esencial, de lo necesario, o sea, del sentido. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Me encanta. Este concepto de que la escuela fenomenológica a la que perteneces, sin duda, creo, vamos. Sí, cada vez estoy un poco más lejos del original de Husserl, bueno, pero sí, me ha tocado mucho. Sí. Reconozca que la intuición es lo esencial. A mí me viene Dios a ver esta mañana, o sea, porque creo mucho en la intuición en todo, pero médica también. Creo que era Spinoza que decía que la intuición se basa en conocimiento y hipersensibilidad sensorial o sensibilidad sensorial. O sea, tienes que tener una formación del libro, de lo que sea,
pero luego también ser receptivo a lo que te están diciendo. Y hay un término que usaban algunos neocantianos, muy interesante. En alemán se dice Ahnung, que es algo así como pálpito, Sí. y lo atribuían a la razón. ¿Qué es esta Ahnung? Pues yo, si quieres, intuyo que existe Dios, porque yo soy capaz de, estando sometido a una tortura enorme, resistir. O sea, porque yo tengo, vamos a decirlo a la manera de Levinas, una especie de vínculo inmemorial con el bien absoluto. ¿Lo tengo? No lo sé. Lo que pasa es que resulta que estoy aquí resistiendo. Bueno, pues eso sería esa especie de pálpito racional de intuición, ¿no? Que ellos no llamaban intuición, sino que lo llamaban, pues... Qué bonito, lo de la intuición es esencial, realmente me encanta. Vamos a ver, de todos los contertulios que hemos muy capitalizado, porque nadie se sintiera... ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al profesor García Baró o algún comentario? ¿Cómo se levanta la mano, tío? Manolo, te oigo. Manolo. Bueno, ¿se me oye? Sí, Sí, muy bien. Bueno, pues quería felicitar a Fernando en primer lugar como promotor y a Miguel como disertante y de todo, de esta miscelánea variada. A mí me ha quedado un pozo en esa iluminación de la existencia, que eso lo hacemos o lo debemos y lo podemos hacer los terapeutas de cualquier marca en todas las consultas. Y muy especialmente lo aplicaría al sentimiento de culpa. Y yo últimamente, no sé si estoy más receptivo o es que la gente está más culpable, pues vienen con unas somatizaciones de diverso tipo que cuando entras ves que hay un aspecto importante de un sentimiento de culpa, que unas veces es por error, otras veces por falta de, por acusación o falta de entendimiento, y otras veces, que es lo que me ha llamado la atención y me ha parecido un descubrimiento de mi parte, por mi parte, que es el valorar la culpabilización que los demás le tienen a esa persona. Una señora que cuida a sus padres con especial heroísmo, que los hijos, los demás hermanos están viéndolo y lo admiten, y luego hay un beneficio para esa persona, pero luego se revelan los propios individuos y ahora a ella le despojan de esa buena voluntad de curar porque lo interpretan como un interés. Bueno, pues eso es capaz de destruir la paz y la unidad y el sentido de una persona, y eso se puede restituir haciendo que lo cuente, que lo vea, que lo comprenda, y algunas veces le enciende una luz especial con un conocimiento desde fuera, ¿no? Me parece que esta tarea de iluminación es algo que con el silencio, con la sugerencia y con los conocimientos que cada uno tengamos, podemos ayudar muchísimo, y no son fármacos, son palabras o son actitudes. Esto en psicosomática es vital, es vital porque arregla cantidad de procesos que tienen una manifestación somática, pero la patogenia es psicológica, es vivencial, es traumática, etc. No simplemente que si van por ahí los tiros de lo que hemos estado comentando. Exactamente, porque fíjate, al tratar de convencer a esa persona de que todas esas opiniones ajenas a ella no pueden afectar a su libertad, a su centro existencial, tal, está usted ayudando no técnicamente a curarla, sino está entrando en comunicación existencial con ella y por tanto está iluminando racionalmente. Es que ese es el asunto, no solo emotivamente, es que naturalmente que no puede ser convertida en culpable porque todo el mundo quiera echarle la culpa de nada. Ese tipo de tratamiento ya tan concreto, tan personalizado, tan sin protocolos, a mí me parece que justo que
que es una cuestión clave, absolutamente clave, y que es iluminación de la existencia, claro que sí. Va más allá de la medicina, o sea, es medicina en el mejor sentido. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Y dejo sitio a otros contertulios. Concha Barceló seguro que tienen que hablar del tema. Concha, sí. Manuel siempre estimante, siempre incitante. No se oye muy mal. Sí, Se oye muy mal, sí. se oye mal. Ahora Pues mejor. no sé, a ver. Ahora a mejor. ver, Ahora mejor. voy mejor. Sí, quizás sí. Bueno, yo estaba planteándome, quizá al hilo de lo que estoy leyendo últimamente, que es un libro sobre el proceso terciario del cambio. Habla de Es muy difícil oírte. esos procedimientos, Sí, que no se los oye. cuales no se oye, ¿no? No No. se oye. No se oye, ¿no, Voy a Concha? intentarlo. A vosotros y voy a intentarlo, a ver si lo mejoro esto. Vale. No hay wifi, es problema de red. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el profesor García Álvaro? Yo sí puedo intervenir, quería hacer algún... Adelante, Eduardo. ¿Sí me oye? Sí, se oye muy bien, se oye muy bien. Perfectamente. Bueno, pues decir que me ha encantado la conferencia y que, bueno, pues que oír hablar de Jaspers, que fue mi primer contacto con la psiquiatría hace ya pues casi 50 años, pues realmente es maravilloso, ¿no? Porque es una figura que en aquella época el libro de psicopatología general, cuando yo empecé la especialidad, era de lectura obligatoria en mi departamento, ¿no? Y quizá era un libro que estaba muy mal traducido y que nos costaba, pues Dios se ayuda un poco a entender la figura de Jaspers, ¿no? Por supuesto que la figura de Jaspers, yo creo que aparte de su contribución a la psicopatología, su contribución a la filosofía pues es fundamental. Y yo, desgraciadamente, que no conozco el alemán, pues me encantaría ver un poco, digamos, la relación, la correspondencia que tenía con Hannah Arendt, toda su, digamos, asentamiento en la filosofía después de que él deja la psicopatología, ¿no? Eso es, digamos, como una cosa que me ha afectado, digamos, a mi sensibilidad y a mi memoria, ¿no? Pero quería cambiar radicalmente de tema, ¿no? Y es un poco preguntar, es decir, una persona que conoce también el ser humano, ¿no? Que reflexiona tanto sobre el sujeto, ¿no? ¿Qué piensa en este momento tan complicado en el que estamos de este hombre que ha pasado de una sensación de invulnerabilidad, de una situación de egoísmo, que era un depredador de la naturaleza, que estaba en un narcisismo enorme y que de pronto se cae del caballo y se encuentra con una pandemia que afecta a todos los ciudadanos y que él, que pensaba que estaba, digamos, que era clase superior, pues pasa a clase normal, ¿no? Entonces, este desmoronamiento yo lo veo un poco en nuestra sociedad y veo como que tenemos una especie como de tono melancólico, todos melancólicos enmascarados, vamos ¿no? Esperando, digamos, el que nos llegue el maná de la vacuna y que resuelva el problema, ¿no? Pero quería un poco preguntarle cómo ve cuál es el proceso evolutivo que tiene que dar el hombre de nuestro tiempo, ¿no? Cómo salir de la mismidad en la que ha estado y cómo de alguna manera se plantea pues una mejor relación con la naturaleza y se plantea una alteridad distinta, ¿no? a la que yo creo que se ha mantenido, ¿no? Bueno, pues no quiero enrollarme mucho, pero quería conocer su opinión sobre todo esto. Es complicado. Yo no soy optimista, aunque tengo motivos para poder serlo, porque en realidad más bien parece que la situación que usted describe es estas personas se quedan de pronto, bueno, no son estas personas, es prácticamente la masa social entera, se queda sin defensas espirituales, se queda sin recursos espirituales. Y entonces, pues está tan abandonada como
algunas bromas que se hacían hace unos años. Me acuerdo de una película, Lost in Translation, ¿no? Era una licenciada en filosofía de no sé qué gran universidad de Estados Unidos, pero estaba en Tokio sin su psicoanalista y entonces no podía vivir. La misma experiencia hice yo con algunos colegas míos argentinos, precisamente, no es fábula, eran argentinos, cuando estudiamos en Alemania, que estábamos estudiando Kant, no sé qué, pero no estaba el psicoanalista, entonces no había manera que, hombre, no, la filosofía tiene que ser más que el psicoanálisis incluso, si me permito decirlo así. Bueno, ahora pasa eso, se nos caen los palos del sombrajo, se queda todo el mundo indefenso, vulnerabilísimo, enloquecido de miedo, yo qué sé, los obispos quitan a otros para vacunarse antes. O sea, es una situación verdaderamente terrible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues francamente, si tuviéramos que dar un diagnóstico político, ¿a dónde va la sociedad? Pues vamos a que se integren al final tres enormes, tres mejor que dos, pues más útil, imperios a la China. Es un poco la visión de Orwell, pero es que es así. En que al final, bueno, estaremos todos estabilizados, sirviendo al Estado y seguros de que hay un enemigo poderoso fuera y no sé cuál. No tendremos ni que pensar, ni que, bueno, como ya pasa en tantas oficinas en China, tú estás sentado en tu sitio, te tienes que casar con la compañera que tienes al lado, duermes la siesta en el sitio, te llevan la comida al sitio y en las vacaciones vas a la, yo qué sé, a la colonia que haya a 100 metros para que puedas ir en tranvía. O sea, la verdad es que el futuro que se está diseñando es más bien ese. O sea, una tecnificación monstruosa de todas las relaciones humanas, en que por supuesto todo el valor se lo lleva a lo económico y tal, y al final se disponen esos imperios donde todo lo que se dijo en tiempos estará prohibido leer, el bombero irá a incendiarla, a encender fuegos para... Todos, la dirección es hacia eso. Por tanto, la preocupación tiene que ser tremenda. Si la ciencia va reaccionando en el sentido de esto, de reconocer que lo existencial, no sé qué, yo diría, desde luego, si la educación cambia un poco, es que es imprescindible. A nuestros estudiantes no se les pide escribir, no se les pide casi ya leer, no se les pide... Eso es gravísimo, eso es gravísimo. No es que no se acuerden de la memoria estos días, que el 23F, y resulta que nadie sabe lo que es el 23F, pues sería mejor que lo supieran. Bueno, lo que se pueda saber de lo que aquello fue. Pero no se trata solo de eso, es que justamente el subdesarrollo de lo racional, en este sentido en que hemos estado tratándolo, es gravísimo, es horrible. Entonces, fuerzas para un despertar, hay muchísimas dadas realmente en la literatura, en la ciencia, en la filosofía, tal. Ahora tenemos una filosofía muchísimo más esperanzadora que hace igual 50 o 100 años. Pero no se la oye, no se la quiere recibir. Es decir, ¿y cómo se produce esa transmisión? Pues es complicadísimo, pero es cuestión de la pedagogía, es cuestión de la escuela, es cuestión de mejorar también la universidad infinitamente. Yo es que no le veo recetas, porque si no, la dirección política es a lo contrario. Y por eso hemos estado, fíjense, por ejemplo, la posmodernidad, ¿dónde ha quedado eso? Pero ¿qué fue lo primero que arrumbó la posmodernidad? El terrorismo islámico. Entonces ya tenemos ahí, oye, una cura de realidad. En París te pueden matar por judío en cualquier momento. Cura de realidad completa. Se acaba la posmodernidad y pasamos otra vez a una especie de modernidad, pero no de posmodernidad. Y ahora lo mismo con el virus. Y fijaos lo curioso que es que la gente, para poder como pelear con él, lo llama, como lo llamamos todos un poco, Fernando lo ha hecho antes, bicho. Pero no, hombre, un virus no es un bicho y sin embargo pensamos que es mejor que sea un bicho. Bueno, o sea, políticamente yo creo que la tendencia es al horror. Y que sin embargo hay muchas armas que podrían contener eso. Pero en esas armas tenemos todos que comprometernos a usarlas como buenamente podamos y desde luego la reforma de lo pedagógico en un sentido muy amplio es imprescindible. Es imprescindible. Estamos aquí hablando, por ejemplo, de filosofía y tal, pero si vierais lo que sucede en filosofía en muchas facultades en España, quedaréis horrorizados. ¿Eso es filosofía? Debo decirlo así, estamos aquí más o menos en cierto secreto, pero ¿qué es? Es como una mala literatura
es como leer 4 cositas. Bueno, ahí es donde eso sí que yo diría es culpa, pero culpa, vamos, no culpa enfermiza, es culpa que habría que sentirla como culpa, en serio. En fin, siento, no soy apocalíptico, pero la verdad es que razones, sí, diagnóstico histórico a lo apocalíptico, diagnóstico espiritual, montones de armas sin usar, un arsenal. ¿Saben que tengo una experiencia, no sé si Fernando sabía esto, es que me han hecho académico de Ciencias Morales y Políticas hace un año. Y entonces eso es aún más deprimente porque todos los martes por la tarde va uno, yo soy de los más jóvenes, lo que quiere decir que la gente es mucho más sabia que yo porque me llevan 20, 30 años, o sea, hay gente con 90 y tantos años allí, muy lúcida. Y entonces, claro, el espectáculo es terrible porque cada martes disfrutas de una buena cantidad de sabios que dicen cosas estupendas y luego al final dicen, bueno, pues lo que se está haciendo va en la dirección contraria. Y aunque yo he intentado que me oigan en todas partes, no me ha recibido nadie. Y eso martes tras martes. Por Dios. Bueno, no podría contestar de otro modo porque es así la... ¿Qué más preguntas o comentarios tenéis? Yo quería hablar, ¿puedo? ¿Me oye, Fernanda? Adelante, por favor. Sí. Enhorabuena, profesor, por la excelente, muy excelente exposición que ha hecho. Me ha encantado y es para... Yo soy psicoanalista, soy médico psicoanalista y hay muchas cosas que se podrían aquí ver. Se ha hablado, por ejemplo, de la culpa mucho, como uno de los factores que circulan con bastante frecuencia. En todas las depresiones está la culpa presente. Está la culpa presente. Son tres factores los que yo veo constantemente en la depresión, como por ejemplo en la culpa, es el sentimiento de agresividad y fundamentalmente la pérdida. La pérdida que motiva la reacción en cadena de la culpa y de la agresividad. Y lo que yo quiero hacer hincapié fundamentalmente es que se ha hablado en dónde está la solución para todo esto. Y yo lo que estoy viendo es una falta patente de ilusión. Ilusión. Se ha hablado de iluminación. Y yo quería ver, bueno, la iluminación, muy bien, pero la iluminación comienza etimológicamente casi como la ilusión. Y he creado casi un término, en medicina todo lo que termina en osi es degenerativo. Y yo creo que estamos viviendo un factor aquí que es ilusionosis, que tenemos una degeneración de la ilusión como un factor motivante para que motive la existencia, el existir. También tenemos ahora mismo, y lo vivimos mucho en la juventud, la inmediatez. Antes había que hacer muchísimas cosas para conseguir algo. Y eso nos motivaba la ilusión de hacer algo para conseguir. Hoy en día la gente pide cosas porque lo tienen sobre la marcha. Lo deben de tener sobre la marcha. Ahí se acabó la ilusión de tenerlo. Sí, tienes toda la razón. Ilusión, esperanza. Lo que pasa es que hemos hablado, claro, de muchos motivos reales de esperanza, pero tienen que ver con que a los grandes acontecimientos de la vida uno reaccione libremente. Sí. Y para eso ahí sí que hay que educar el sentimiento, la emotividad de algún modo. Porque si no, uno no está preparado para reaccionar libremente a nada. Llega el amor y uno lo confunde con otra cosa. Entonces, sí, con otra función. Claro, y entonces pues lo echa todo a perder. O sea, y además lo tiene inmediatamente. Exactamente. No tiene la ilusión de tener que perfeccionarse, de tener que lograrlo, de tener que hacer algo para conseguir. Exacto. Eso me parece clarísimo. Primeros amores, eso es un tema metafísico, antropológico de primer orden. Pues fíjese, uno de los instrumentos, antes se mencionó Schiller, el arte debería desempeñar un papel mucho más importante. Fundamental del todo. Porque eso es lo que ayudaría a que al menos la sensibilidad, ya que no los conceptos, que tampoco se pueden tener muchos a los 12 años o a los 15 años, ¿no? Pero la sensibilidad debería poder estar mucho más educada en eso. Ahí es donde exactamente, la literatura, la poesía, la pintura, la arquitectura, la música no están presentes en la formación, en la enseñanza media o en el colegio, en la enseñanza primaria, apenas están presentes. Y eso me parece absolutamente terrible. Mire, y después quería decirle a Fernando también, ¿no? O sea, pues se habla mucho del concepto de la espiritualidad. Yo hago como una especie de escáner
con pacientes que me entran, por ejemplo, con 3 conceptos que Fromm definió como uno de los 3 pilares de la personalidad. Y se refiere al trabajo, se refiere al amor y se refiere a la religión. Pero la religión con el aspecto de religar, el estar ligado a una idealización, llámenle como quiera. Se puede ser del Cádiz Club de Fútbol y dar la vida por el Cádiz Club de Fútbol, que se puede ser católico, que se puede ser musulmán, pero el estar ligado a un concepto que lo trascienda a uno. Exacto. Que lo trascienda a uno. Otra forma de realización es el trabajo personal. Y la devoción por el trabajo y el gusto de realización, de autorrealización en el trabajo. Usted decía antes que usted es académico de la Academia de Ciencias Políticas y que se encontraba con señores muy, muy mayores. Los señores ilusionados por lo que hacen. Señores ilusionados con lo que viven. Absolutamente, con 90 y tantos años. Y señores vivos que están vivos. Sí, sí. Y que están para vivir, lo que están trabajando en lo que les gustan, en una forma de realización. Y están ligados a eso. Y están ligados. Por lo tanto, evidentemente es un concepto de salud. Es un concepto de salud. Efectivamente, efectivamente. No sé si leéis a Simone Weil, por ejemplo, Simone Weil. ¿Sí? Ella, me lo ha recordado esto porque tenía una preocupación enorme porque el trabajo tuviera auténtico sentido y los lugares de trabajo tuvieran condiciones de belleza, de tal, de espiritualidad que y de realización personal. De realización personal. Porque ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viviendo en la pandemia, los que somos médicos. Lo estamos viviendo. O sea, realmente sería imposible arrastrar de los profesionales que estamos arrastrando si no tuvieran verdadera vocación, si no tuvieran verdadero sentido de realización personal con lo que están realizando. No se le puede exigir a una persona estar 48 horas de guardia y que se le estén muriendo los pacientes uno detrás de otro, si no estuvieran motivados. Exacto. Efectivamente, sí, sí. Yo tengo una hija médico y otra enfermera y conozco eso perfectamente, sí. Exactamente. Sí, no puedo estar más de acuerdo, sí. Pues muchas gracias, profesor, porque ha sido usted una verdadera maravilla de sentirse uno, por lo menos, comprendido y aceptado. No, me tienen ustedes que dar consejos. ¿Qué libros no puedo no haber leído? Pásenme luego, Fernando. El corazón del hombre, ¿lo ha leído? No. El corazón del hombre, de Erich Fromm. El síndrome de decadencia. Erich Fromm, bueno, he leído un montón de cosas, pues ese libro no lo he leído. El corazón del hombre es de Erich Fromm y trata de una cosa que veo diariamente, el síndrome de decadencia. Se lo encuentra uno por la calle. Pues lo apunto ahora mismo ya de entrada. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer, Miguel, si te parece, es cuando podamos ir a Madrid y viajar y reunirnos en un restaurante, nos reunimos con algunos de los que han estado aquí, el que quiera desplazarse desde Sevilla, Cádiz, Barcelona, como mi caso, nos vamos a comer, hablamos de libros y seguimos aprovechándonos de tu pensamiento profundísimo y de además, sorprendentemente, hoy te hemos entendido, Miguel. Eso te digo que aquí lo terrible es si uno escribe y no se le entiende, pues ya es para tirarse al río. Yo te lo voy a decir a mi mujer, bueno, está por aquí, pero le voy a decir, a que te he dicho que para entender a Miguel García Beró tengo que estar solo con una pluma y el papel. Bueno, pues hoy rodeado de amigos le he conseguido entender. Muy agradecido. Eso ya es un elogio exagerado. Sí, sí, yo no puedo darte ninguno mayor. Me pasa una nota, Carolina, de la secretaria, que la doctora Concepción Barceló quiere intervenir. Sí, bueno, voy a intentar. ¿Se oye ahora? Ahora se oye. Un poquito mejor que antes, sí, quizá. Pues entonces lo siento. Es que he tocado por aquí a ver si conseguía una mejor audición. Ahora va mejor, sí, sí. Siga, mejor. Bien, bueno, pues lo primero es dar las gracias porque me está pareciendo tremendamente interesante y estimulante
toda la intervención y este coloquio también. Y participar modestamente con, bueno, pues con una aportación. Me ha parecido muy interesante, me ha encantado la reivindicación, la intuición como un medio de rescate, y participar modestamente con, bueno, pues con un creador. Se ha hablado aquí también de cambio, la posibilidad de cambio que hacemos en la cura, en el intento de cura. Entonces creo que la intuición como un medio, como algo que nos permite articular entre proceso primario y proceso secundario, algo que nos permite ese diálogo con lo invisible en una época de positivismo, donde parece que no existe más que lo que se pesa y se mide. Lo de, antes se hacía mención también a la intuición como esta medicina basada en la evidencia, de rescate constructivo, lo de manos y hígados, y aquí también de cambio, bien. Entonces creo que la intuición eso como algo que nos permite, pero no de personas. Bien, pues de construcción que hay que hacer, no solo nos permite ese para el proceso, el proyecto esencial de cada uno, sino todo proyecto de cura. Freud hablaba de construcciones en psicoanálisis, hay que construir. La intuición como algo que, acceso secundario, reducido a lo dado, encerrado, algo obturado, pero al mismo tiempo que tiene que estar presente para no estar en ese proceso, claramente en el proceso primario, utilizarlo como un medio de articulación que permita el establecimiento de procesos de cambio, pues me parece que es fundamental y que tiene una esencia fenomenológica al mismo tiempo que en definitiva estaba basada en esa intuición, no la intuición de corazonadas así al albur, sino en una intuición basada en que la esencia está presente en el fenómeno. Y bueno, pues esa pequeña aportación es lo que quería decir porque me parece Fantástico. que es esperanzador. Sí, sí. Nada más que eso. Eso es la fenomenología definida rápidamente, sí, sí. Muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, un honor. En fin, hemos disfrutado enormemente oyéndote. Es una pena que tengamos que ir a comer y dejarte en libertad. Sí, sí, bueno. No, el honor y el disfrute han sido por mi parte. Nada. Muchísimas gracias. En serio. Pero sí que nos gustaría, si tú lo tienes a bien cuando todo pueda ser, irnos a comer todos los que podamos y charlar mucho más tranquilamente, bueno, distendidamente. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, profesor. Gracias, muchas gracias.